Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Radio Ibero León, estamos en una cápsula nueva de informativa especial. En esta ocasión nos acompaña la doctora Liz Romero, quien es doctora en estudios socioculturales y quien es la encargada del programa de género aquí en la Ibero León. Liz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Susi, buenos días. Muy contenta de estar acá contigo. Que pues estos días han estado muy movidos por acá en la Universidad Iberoamericana León. Hemos tenido muchas actividades ya que pues estamos ya en la parte final de junio, también conocido como el mes del orgullo, y pues te invitamos a que nos platicaras acerca de todas las actividades que rodearon esta festividad, y quisiéramos empezar por saber por qué se le conoce así a este mes, al mes de junio, como el mes del orgullo. Gracias, Susi. Sí, ciertamente ha sido unas semanas muy movidas en este tema. Y bueno, acá siempre nos sirve como mucho recurrir a la historia, ¿no? Como Ujú. para saber por qué junio, por qué es el mes de la diversidad, del orgullo gay o del Pride, como lo quieran decir. Bueno, fíjate que en 1969 ocurre un evento muy desafortunado en New York, en esta zona que se llama Greenwich Village, Ujú, y había un bar, que era un bar gay, que se ujú. llama Stonewall, y entonces en ese tiempo era ilegal pertenecer básicamente a la comunidad LGBTQ+, y entonces había muchas represiones policíacas, Okey. de tal manera Aunque yo creo que que se sabía que en ese lugar se reunían las personas que tienen estas preferencias. justo, justo, entonces entran a ese lugar las policías a empezar a reprimir, a empezar a insultar, a empezar a oprimir a las personas de la diversidad en un espacio que tendría que ser de esparcimiento, ¿no? De Ujú. disfrute, de alegría. Y entonces, generalmente las personas de la comunidad se dispersaban, se iban, pero en ese día, que fue el 28 de junio del 69, de 1969, deciden resistir, ¿no? Y entonces se ocasiona ahí una situación bastante lamentable porque hubo personas detenidas, golpeadas, etcétera. Entonces, a partir de ese evento histórico, se marca como este hito, y en el 70 ya se empieza a ver marchas en Nueva York, y luego se dispersaron a lo largo de Estados Unidos y después a lo largo del mundo, como para manifestar. Por eso se dice del orgullo gay, ¿no? Para decir, no tenemos nada que avergonzarnos Ujú, ujú, y vamos a salir a las calles como queramos salir, ¿no? Como ujú, queramos vestirnos, como queramos maquillarnos, como queramos peinarnos. Quien no se viste o maquilla tampoco sale así. ujú, Entonces es una marcha muy diversa ujú. en donde tiene como una doble función. Por un lado es manifestar todo este orgullo, y por el otro lado es denunciar que aún todavía no están como todos los derechos de la comunidad. ¿Aún en este em, 2026? Todavía no, aunque estemos hablando de que ya tendría que haber pasado un tiempo considerable, Ujú. pues no, no es así. Pues bueno, este acontecimiento histórico que pues invita a esta marcha anualmente es el pretexto perfecto para luego hacer diferentes eventos que inviten Ujú. a la reflexión. ¿Por qué hacerlos aquí en la universidad? Bueno, la universidad, como sabemos, tiene una función pedagógica principal, una función formativa, no solo Ujú, en lo profesional, sino en la humana, ¿no? En una universidad como esta, nos interesa que todos los derechos de todas las personas sean reconocidos y sean valoradas las diversidades, ujú. independientemente de su género, raza, situación socioeconómica, de su religión, ¿no? Entonces, es un primer impulso para tomar este evento, así como en algún momento hacemos el del 8 de marzo y hablamos de los Ujú. derechos de las mujeres. Ahora estamos hablando de los derechos de la comunidad LGBTQ+, porque, como decías tú hace rato, todavía no están incluidos, no están incluidas de una manera plena. Entonces, la universidad se vuelve en ese escenario en donde podemos aprovechar el mes para puntualizar, ¿no? Para señalizar e informar a la comunidad universitaria que, aunque parezca que estamos ya ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pues es que ya están dando en la mano, y ya cada vez parece que es una moda, y porque ya cada vez más gente se asume de la diversidad y eso.
Pues no, en cuestiones de derechos, hasta hace muy poquito, por ejemplo, no podían contraer matrimonio, toda la cuestión de cesión de derechos, o sea, todos los derechos que devienen, por ejemplo, del matrimonio, que no es solamente la figura del matrimonio, sino todo lo que deviene, seguridad social, Ok. capacidad de testar, todo eso tiene que ver con un reconocimiento pleno como una ciudadana, un ciudadano así también de primer orden y no de segunda categoría. Se invita a la comunidad universitaria, principalmente al estudiantado, a que reflexione sobre estos temas. Cuéntanos, cuáles fueron las actividades, los diferentes temas que nosotros tuvimos este año. Sí, gracias, Susi. Pues fíjate que ha habido de todo. Ok. Ha habido exposiciones artísticas, ha habido presentaciones editoriales, ha habido talleres, ha habido charlas, Ujú. todo en torno al tema. Bueno, hay un ciclo de cine que apenas terminó ayer. Ok. Todos estos eventos se planearon con mucha anticipación y se trata de abarcar diferentes gustos. Si Ujú. hay alguien a que le guste más como lo dinámico y lo lúdico, pues entonces Al está un taller. taller, Ajá. ajá. Si hay alguien que simplemente es como más visual y va pasando, pues está el pasillo de la diversidad, donde están expuestas algunas de las banderas de las identidades. No hemos puesto todas. Ok. Serían muchísimas y cada vez va habiendo más. Y variantes, ¿no? A veces de Ajá. una de la otra. También, entonces es muy interesante ver cómo la comunidad ha estado respondiendo. Entonces hay también una exposición de un futbolito que se Ujú. llama Futbolito por la Diversidad, que es una obra artística del maestro Manuel, que da clases aquí en el Centro de Cultura. Ujú. Y es una obra muy interesante porque son dos equipos, digamos, aprovechando un poco la coyuntura del Mundial, Por supuesto. son dos equipos y unos traen la playera como de cuestiones que no queremos tener en la universidad, como discriminación, homofobia, desigualdad, como ese tipo de palabras, y otro equipo traen playeras de la diversidad. Y entonces traen, pues, como homosexual, transexual, o sea, como Otras diferentes palabras. Ujú. identidades. Y entonces, más que representar como personas, las personas que están como con las palabras de discursos de odio, son ideas. Ok, Ujú. sí, sí. Y eso lo decíamos en el día de la inauguración, como de manera muy contundente. No se pelean nunca las personas, sino son las ideas que a veces se trasminan en algunas personas Ujú. y muchas ocasiones son inclusive por desconocimiento o porque hay una repetición de un patrón cultural que ha venido pues desde las familias y eso. Entonces Ajá, y es que para como, muchas personas es como lo normal, ¿no? exacto. Y es como repensar si esto de decir, por ejemplo, ay, yo respeto a los gays, pero que no se agarren de la mano enfrente de mí, pues entonces como repensar ese Ujú. concepto que tenemos de respeto, Ujú. sí tendría que ser más ampliado, ¿no? Ujú. Entonces, esas son las obras artísticas que se Esas son las tuvieron. obras artísticas, el taller, bueno, tuvimos a Abrazo Grupal, que Ujú. son Andrea y Luis, que son ex estudiantes de esta universidad y dieron un taller muy lindo que es como, el tema era como un poquito largo, como herramientas para politizarse desde las disidencias o algo así, Ok. pero iba de cómo politizarse como juventud desde esta parte de ser disidente, o sea, cómo no nada más es algo personal, subjetivo, sino que, como ha dicho ya también el lema feminista, lo personal es político, y así empezaban su taller, o sea, diciéndoles a las chicas, a los chicos, cómo nos tenemos que interesar en los temas de política porque nos interesan a todas las personas y en ese mismo grado nos vamos a ir involucrando y metían este tema de las identidades, Claro. ¿no? Pero no solo, era como más completo. Ok. La presentación editorial fue también hecha por ellos y estuvo también la doctora Marta Mora con nosotros y estuvo el doctor Carlos Arteaga.
Él es experto en educación, ella también es experta en educación y además como en toda esta filosofía jesuita porque lleva muchos años en la universidad. Ujú. Entonces fue una dinámica muy interactiva de que se iban haciendo las preguntas mientras se iba presentando el libro y entonces lo iban tejiendo como con el libro. Y Okay. entonces esa forma de la presentación editorial fue como muy fresca, como muy innovadora, porque no era como la típica presentación en donde los expertos hablan y luego se da un ratito para que el público Participe, pregunte, ajá. sino que todo el tiempo había una interacción. Mm. Lo mismo fue en la charla que se llamó Diversidad Forzada en Medios. Ese fue el evento más lleno. Todos estuvieron muy llenos, Okay. pero ese fue el evento más lleno. O sea, había chicas, chicos, chiques sentados en las escaleras porque ya no había asientos disponibles y entonces ahí eran estudiantes Ujú. quienes expusieron. Que pensaríamos que a lo mejor ese estaría muy pensado para estudiantes de comunicación, pero fueron de diferentes carreras. En un principio estaba pensado y de hecho fueron grupos de comunicación, pero no solo, también fueron de las materias de ARU, Mm. del área de reflexión universitaria y entonces ahí se podía como abordar el tema que presentaron desde distintas aristas, o sea, había quien de manera muy especializada o hacía preguntas Okay. desde la comunicación, pero había otras personas que era como de manera muy general. Este evento tuvo la particularidad de que fue presentado por 2 estudiantes que son de la comunidad LGBT aquí de Okay. la universidad Okay. y son 2 chicas. Ujú. Generalmente también en estos espacios se da más foco a los hombres, ¿no? A gays Ujú. y un poquito menos a las mujeres lesbianas. Okay. Entonces, esto también es una manera de visibilizar cómo cómo está la comunidad LGBTQ+ aquí en la universidad, Aquí ¿no? mismo, claro. ¿Qué te parecieron entonces los resultados? ¿Qué te pareció la respuesta de la gente? Fue hermosa, Mm. fue padrísima, hubo gran participación, hubo mucha empatía, hubo mucho respeto, Ujú. hubo una integración, hubo gente que desde la genuina ignorancia o desconocimiento hacía preguntas y las personas ponentes que respondían era también en ese mismo sentido. Sí, de manera particular, pues enfatizo esta última charla que fue de las estudiantes, porque se hizo como un gran conversatorio, o sea, eran como son sus pares, Ujú, ujú. era su compañera o había sido en alguna materia quien estaba exponiendo. Me parece como que también ahí se rompió un poco esta parte del adultocentrismo, donde las personas Ujú. adultas somos las que sabemos y hablamos de tal tema, Okay. sino que el espacio se hizo suyo. O sea, el auditorio estaba lleno de gente muy joven, de Ujú. estudiantes que iban interactuando con otras estudiantes que estaban mucho más formadas y preparadas en un tema. Entonces, en Ujú. ese sentido, era como aprender de ellas, escucharles, validarlas, Ujú. y eso era, la verdad, muy hermoso verlo, ¿no? Okay. Pero sí he visto una respuesta muy positiva de la comunidad. Pero ¿qué sigue para el programa de género? En cuestiones como muy generales, ¿no? Sabemos que junio fue esta oportunidad de hablar sobre estos temas, pero pues no es de lo único que hablan contigo, ¿no? No. En tu programa, ¿no? Ujú, Entonces, a grandes rasgos, en los próximos meses, ¿no? ¿Qué se espera del ujú. programa? Sí, mira, estamos con un buen de trabajo, con muchos proyectos. Estamos ahorita trabajando en la Comisión de Actualización del Protocolo de Mm. Prevención y Atención a las Violencias de Género. Entonces estamos en esa comisión para ir actualizando en esa parte la normativa de la universidad. Ujú. También bueno, la próxima semana vamos a estar frente al Senado Universitario para presentar el plan de equidad e igualdad de género 2025-2030. Ok. Entonces, bueno, estamos ahí como atendiendo un montón de cosas.
formamos parte del comité del protocolo. Ujú. Sábados y domingos vendemos gordanas. No, pero también das talleres, ¿no? Me tocará asistir a Sí. algún taller precisamente para esta cuestión del lenguaje incluyente y demás. Sí, vamos a dar una capacitación al área de comunicación, como de comunicación y perspectiva de género. Acabamos de dar un módulo del diplomado de la coordinación de incidencia social. Ujú. Dimos el diplomado de género, ahí nos tocó estar. Entonces, bueno, estamos ahí como en toda esta parte. Ajá. Y luego ya viene, se ve muy lejos, pero viene el 25N, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Ujú. Por ahí también tendremos que preparar algo, ya se Ujú. está gestando algo. Ujú. Está el grupo de reflexión de hombres que se va a formar ya en la Ibero. Y este grupo va a ser semanal, va a Se ser va a estar, lo mensual. que tengo información, porque estoy siendo como muy respetuosa con su proceso, estamos apoyando en el programa de género como para que los temas y todo esto, el contenido que se va a ver, sean abordados desde la perspectiva de género y no como desde el temach o algo así, porque hoy día es muy fácil como tergiversar la información en este tema de las masculinidades. Entonces, justo por eso este grupo se va a llamar Grupo de Reflexión de Hombres. Y entonces es de puros compañeros, donde ellos tendrán su propia forma de trabajo. Hay algunos temas en los que estarán trabajando, los va a liderar un compañero que es experto en estudios de los hombres, desde los estudios de género, ¿no? Formado en estudios de género, y los va a estar acompañando ahí como una guía, ¿no? Entonces hay un grupo ahorita de algunos compañeros hombres que lo van a empezar y pues ojalá que crezca, ¿no? Se va a estar desarrollando de junio a diciembre. Ok, muy bien, entonces para estar ahí atentos. Y si alguien más de la comunidad que escuche, vea esta entrevista, quisiera acercarse contigo, que tuviera alguna inquietud con respecto a estos temas de género o estas actividades, participar o qué sé yo, ¿cómo se puede contactar contigo? Siempre nos pueden escribir al programa de género. Les doy mi correo, que es lisset.romero@iberoleon.edu.mx. Pueden mandar también un DM a las redes del programa, que están así, programa de género, en Instagram y en Facebook. Y creo que así son las maneras más fáciles, o que vayan directamente a la oficina, ¿no? Ahí estamos. Perfecto, Liz, pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y pues contarnos de todas estas actividades tan importantes para la comunidad. No, al contrario, gracias a ti, gracias a Radio Ibero y desde luego gracias a la universidad por estar siempre tan respetuosa y cercana a estos temas que tienen que ver con derechos humanos.